Mis amados y amigos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a empezar una temporada para creyentes o cristianos de pantalones largos. Los que tengan menos de ese vestido se van a ver desnudos. Pero no me juzgues sin antes reflexionar y meditar en las escrituras. Vamos a estar hablando de la persona más importante en esta dispensación, el Espíritu Santo. Y es el más importante porque el mismo Señor nuestro dijo que Él se iba, que no iba a estar con nosotros, pero que era necesario que Él se fuera para que esa persona que estaba con ellos diariamente, que les consolaba y les hablaba y les inyectaba fe y confianza, iba a venir, pero ya no iba a caminar al lado, iba a estar dentro de nosotros haciendo esa misma labor. Y que aún más iba a hacer esa labor dentro de nosotros, pero iba a hacer las obras de Él con nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo es que llegamos a esto? Bueno, una vez el Señor me colocó como por allá en el año 94 un versículo que estaba leyendo en Hebreos, capítulo 9, el 9 y el 10. Pero ese día me pegó muy duro. ¿Por qué razón? Porque la vida de un profeta, cosa que yo nunca quise ser profeta, ni fue que un hombre un día me dijo, te voy a investir como profeta, no. Algún día te voy a contar el testimonio como el Señor hizo quebrar todo ese camino que yo estaba preparando para ser pastor y cómo yo estaba utilizando mi economía para que eso fuera de esa forma y cómo él quebró todos esos impulsos para que yo llegara a rogarle, a suplicarle que qué es lo que él quería. Y entonces fue cuando me lo dijo. He formado tu carácter y la manera de ver las cosas y como te voy a iluminar en la escritura para que solamente te dediques a ellas. Y bueno, empecé una vida completamente distinta, solamente escritura y el Espíritu Santo. Y Cristo, porque Él es la palabra. Ahí empezaron todas las cosas. Profeta, ¿y cuál fue esos versículos que lo movieron en esa posición? Bueno, estaba leyendo Hebreos, como muchas veces lo había leído, pero, y había leído también cómo Moisés había levantado el tabernáculo y cómo lo había formado y cómo se le había dicho, Moisés, mira, te voy a dar una muestra de lo que hay aquí en el cielo para que lo hagas allí en la tierra, pero exactamente igual. O sea que lo que Moisés hizo con sus manos tenía unas equivalencias. Claro, me tuve que dar cuenta que ninguno de los 12 apóstoles tenía la teología suficiente para poderle dar la interpretación a cada una de las cosas que Dios mandó a hacer. Por eso escogió al que iba a ser el rabino Saulo, al viejo Pablo. Y entonces, leyendo yo con todo ese conocimiento ya antes, hablando Pablo sobre esta carta, porque él se dedica desde el capítulo 5 hasta llegar antes del 11 a preparar lo que es la fe que el Señor había explicado en Marcos 11, del 20 al 25. Entonces dice así la escritura, te voy a leer lo que me cambió la vida para siempre. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, ten en cuenta que Pablo se está dando cuenta ya de todo lo que el Señor, nuestro Dios, Elohim, el Dios plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo, habían planificado para este tiempo. Entonces él se da cuenta que muchos de los misterios que el resto del pueblo no conocía iban a ser revelados para después
después a una iglesia que se iba a formar y somos tú y yo. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Ten en cuenta que esta palabra es muy importante que Pablo desarrolla en todas sus cartas. Él no está hablando de templo, como el que hizo Salomón, o el que hizo Herodes, no, está hablando del tabernáculo. El original que le dijo el Padre a Moisés que lo hiciera como el que estaba en el cielo, que era una copia. Entonces, él va a hablar del que el Señor hace ahora, que no es hecho como ese que hicieron los hombres. Uno mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, de la de Dios. Entró al lugar santísimo una vez para siempre y habiendo tenido redención eterna. Déjame decirte que cuando yo comencé a descubrir esto, en el año 94, esto me apasionaba de tal manera que yo llegaba, madrugaba a trabajar y corría, volaba por llegar a mi casa a las 2 de la tarde o 3, almorzar y sentarme a estudiar hasta 9 10 de la noche, porque tenía que madrugar al otro día a las 5. Pero eso no era 3 y 4 días, eso era 7 de 24. Todos los días tenía que hacerlo. Y hasta que fui mirando cómo el apóstol Pablo escribe todas sus cartas en base a la revelación del misterio de las equivalencias del tabernáculo de Moisés, ahora que nosotros somos ese tabernáculo. Entonces dice que no, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, vida para nosotros eterna. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno. Y aquí hay varias cosas. Allá habla de un lugar donde lo va a hacer Dios dentro de nosotros y que por la sangre que Jesús derramó nos va a dar de su Espíritu eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjate esto. Aquí así un resumen pequeño. La finalidad de que el Espíritu Santo esté en nosotros y haga la obra es para purificar nuestra conciencia. Y ese es el lugar al que Pablo habla repetidamente de los que hemos sido renovados en la conciencia, purificados en la conciencia, los que tenemos una nueva conciencia. Es cuando tú realmente adquieres los valores divinos de Dios y los instalas en tu conciencia. Entonces, eres renovado, naces de nuevo, naces en un ser que no era el que había vivido por toda la vida en base a sus emociones y sentimientos y a sus sentidos. Ahora esos mismos son usados, pero para dejar de hacer las obras muertas. O sea, el hombre se acostumbró a hacer cosas para Dios en vez de permitirle a Dios que Él haga las cosas. Resulta que Dios siempre que fue a hacer algo con algún profeta, algún rey, alguien que Él escogió, Él colocó de su espíritu en esa persona e hizo que esa persona le obedeciera al espíritu para poder hacer lo que Dios quería con él, pero era un momento y luego se iba. Ahora, la finalidad de la vida del espíritu es que nos lleve a tener una conciencia cada día más pura, más santa, para poder determinar lo que Dios quiere y escoger, seleccionar siempre los deseos de Dios. Entonces, al hacer eso, dejamos de hacer una cantidad de obras que Pablo llama muertas, o sea, que Dios no las recibe. Sí, porque el problema que tenemos hoy es que hacemos muchas cosas para la obra del Señor, pero dejamos de atender al Señor de la obra. Y pensamos que haciendo eso
estamos agradando a Dios. Y Pablo le llama a todo lo que se haga fuera de la influencia del dominio del Espíritu Santo, obra muerta. Entonces, él ahora va a comenzar a describir qué es lo que vamos a ver. No sé cuántos capítulos se me vaya a ir en esto. Me acuerdo que para mirar cómo Pablo escribió la gracia basado en el tabernáculo, me fui metiendo en ese tema y salieron 176 capítulos entre 30 y 40 minutos. Por eso me demoré como 3 años en enseñarlo. Pero me quedó armado también toda la vida del Espíritu Santo. Sino que primero yo quería experimentar esa vida del Espíritu conforme la había recibido para tener evidencias de cómo yo logro permitirle a Él que Él obre y cómo permitirme estar con Él siempre, a pesar de todas las oposiciones, de las circunstancias de la vida, el trabajo. Indudablemente que la persona que más tiempo tiene para estar con el Espíritu más rápido va a poder acceder a esa vida del Espíritu. No es igual a aquel hombre o mujer que está levantando familia y que tiene que dedicarse a trabajar, luego a educar a sus hijos, mantenerlos, criarlos, acostarlos y hacer todo lo que hay que hacer en una casa con los hijos, hasta que te acuestas y el tiempo limitado para la vida del Espíritu, eso es muy poco tiempo o ningún tiempo. ¿Por qué razón? Porque nos debemos a esas obligaciones. Por eso Pablo siempre recomendaba que si no nos casamos, que qué maravilloso, porque no podemos atender al esposo o a la esposa, sino que estamos dedicados a él. Ok, entonces Pablo va a comenzar a desarrollar, que es lo que vamos a hacer en todo este estudio, eh, cómo identificar las obras muertas de las obras vivas que el Espíritu Santo hace. Por eso habla de purificar vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Bueno, como te dije, todo esto empezó en septiembre del año 94 y lo terminé en marzo del 96. O sea, tuve un tiempito ahí metido todos los días, 6, 7, 8 horas. Porque eso fue lo que me dio una vida cambiada y un conocimiento para practicar de lo que es la gracia y cómo operaba la gracia y quién ejerce en esta dispensación, ¿ya? Y eso se me formó en una oposición radical a todo lo que no haga Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, por ende, entenderás que en muchos sitios que yo iba y hacía el evangelio de siempre y las arengas emocionales, tratando de tocar las emociones y los sentimientos de la persona, todo eso ya comenzó a aparecer en mi registro de conciencia como muchas obras provocadas en las emociones mías a las emociones de las personas. Entonces comencé a quitar muchas cosas de esas de mi vida para permitirle al Espíritu Santo que predicara. Entonces, como la enseñanza cambió, la predicación enseñó, entonces ahora la obra la tenía que hacer él completamente. Entonces, claro, la agenda de predicar en muchas iglesias se cerró. Se abrieron otras que tenían hambre del Espíritu Santo. Pero desde ese momento me considero en oposición radical a todo lo que no haga Cristo y el Espíritu Santo. Porque la verdad de la vida en el Espíritu Santo hoy en la iglesia es que hablamos mucho de la doctrina de Él, pero nos conformamos solos con el conocimiento y pequeñas experiencias, unos chispitos ahí de sentir emociones, pero no tenemos ese caudal de vida que el mismo Jesús hablaba y que Pablo habla y que vemos las experiencias en los hechos. Y cuando tú vas a la Biblia a descubrir todos los milagros y señales que hizo el Espíritu Santo, cómo todos eran visibles, todos tenían testimonios que se podían colaborar, no eran cosas emocionales. Entonces, cuando nosotros
dejamos todas estas pequeñas experiencias emocionales que parecen espirituales, pero que no lo son. Porque cuando introducimos cualquier comportamiento humano con cara de espiritual, estamos yendo en contra del Espíritu Santo. Porque nos estamos colocando por encima de Él. Por eso encontrarás a muchas personas ordenándole a Dios que haga, como si Dios fuera el esclavo de ellos. O sea, hay una posición en cuanto a esta doctrina que entró al final de los años 90 y primeros 10 años del año 2000, pero que gracias al Señor en este tiempo ha ido cambiando radicalmente, y tanto los pastores o los apóstoles jóvenes o los líderes jóvenes están entrando en, en esa equivalencia de que todo lo que el Espíritu hace tiene que ser visible, y lo hace Él. No tiene que haber una experiencia humana tratando de enseñar que la persona es la que tiene el poder, sino que ellos están aprendiendo a identificar quién lo tiene y cómo lo hace y cuándo lo hace. Cuando nosotros nos movemos en emociones y en nuestros sentimientos, nuestros sentidos fuera de la voluntad del Espíritu, entonces las obras de Dios no se realizan. Y tú vas a ver que en el tiempo solo se hallan malos resultados. Porque lo que no es con Dios es contra Dios. Se junta con Él o desparramas. Por eso muchos ministerios han crecido y de pronto de un día para otro, ¡juájete!, se apagaron. Porque había mucha obra del hombre. Y fueron sacando al Espíritu Santo de sus hábitos de enseñanza, de doctrina, y entonces se quedaron solos. Y, pero era que era una pastora amorosa, trabajaban mucho, trabajaban para la gente, y eso era admirable. No sé por qué fracasaron. Bueno, se alejaron de Dios. Hacían obras para ellos, no para Dios. Entonces siempre van a hallar resultados malos. Y no es que la gente lo haga con mala fe o intencionalmente lo hacen mal, no. Es que nos lo enseñaron y así. Y así como lo aprendimos, así obramos y así lo adoctrinamos a que los demás sigan eso que enseñamos como un camino de verdad. Porque tiene cara de ser espiritual. Pero la regla del Señor es muy diferente. No solamente Jesús lo enseñó cada día delante de sus discípulos, apartándose para Él, para estar con Él. Era tal la gloria que ellos veían en esa separación del Señor para hablar con Él y estar con Él, que le pidieron que les enseñara a orar de la forma en que Él lo hacía. Pero no era enseñarles a orar como lo hacía. ¿Por qué razón? Porque hay una verdad grande, que esa no tiene cara de ser espiritual, sino que es real. O sea, tú no puedes ministrar para el Señor Jesucristo con poder, con autoridad, si primero no le has ministrado a Él. Y aquí hay un gran problema, es una frase muy pequeña, pero tu ministración para Él, sin haberlo ministrado primero a Él, es la causa de que muchas congregaciones no crezcan. Porque el hombre se ha apoderado no solamente de la voluntad del Señor para hacer las cosas como Él piensa que se deben hacer, para que la gente esté cómoda, para que la gente no se canse, no se fatigue. Y cambiando estos hábitos, usted está haciendo al Señor a su voluntad. Cuando lo que el Señor te va a pedir siempre es hacer su perfecta voluntad. No pide ni siquiera la buena o la regular. Y para poder hacer esa voluntad, tú tienes que primero ministrarlo a Él
para que después puedas ministrar para Él. Es muy diferente. Es primero estar con Él, alabarlo, adorarlo, hablar con Él, gastarte para Él. Él es el que te enciende. Ya, de resto te tienes que autoencender. Como si compraras leña y tú mismo te metieras fuego. No, cuando uno ministra a Él, tú sales a ministrar de Él encendido. Tú no tienes que autoencenderte. Él te prende, te hace una hoguera, dependiendo de la ministración que tuviste para Él, así mismo vas a ministrar de Él. Y entonces esto se presenta como una trampa en el hoy. Y es una trampa del mismo infierno. ¿Cómo hago para parar a estos creyentes que no hablan sino del fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo hago? Ah, bueno, voy a hacerle desarrollar una doctrina enseñable, que ellos la crean, que es colocar por encima el servicio en la obra que la adoración profunda a Él. ¡Wow, profeta! ¿Y eso cómo salió eso? Bueno, bien fácil. Si primero tenemos que ministrarlo a Él para después ministrar de Él, pues te quiero decir que todas las normas que tú has copiado de otros ministerios o que has visto en otras personas van a tener que ser caducas en tu conciencia. Porque primero hay que ministrarlo a Él para que después Él te permita ministrar de Él. Entonces, cuando nosotros cambiamos estas cosas, estamos haciendo una trampa. Estamos cayendo en una trampa creada por el mismo infierno. Que en donde es que vamos a colocar por encima el servicio en la obra que la adoración profunda a Él. Porque la adoración profunda a Él trae resultados. La respuesta es que comienzas a vivir solo en lo sobrenatural. O si vas a hacerlo desde tu obra, de lo que tú preparaste, entonces te acostumbrarás a los chispitos emocionales, que son ocasionales. Solo mira con mentalidad crítica tu caminar, tu servicio, tu ministerio y encontrarás una pobreza y miseria espiritual de la operación del Espíritu Santo. Estamos llenos de conocimiento de Él, pero secos de la vida del Espíritu Santo. Y esto no es que tú tienes una vida del Espíritu tan profunda que por donde tú pasas la gente se cae. No. La vida del Espíritu es un deleite porque no es hablar lo que tú quieras, sino permitirle a Él que Él hable como que Él quiere. No es que tú obres por doctrina como te han enseñado a operar, es que en el poder del Espíritu haciendo lo que el Espíritu no te ha mandado. Sí, pero es que ahí dice que, por ejemplo, por decir algo, pongamos las manos en los enfermos y ellos sanarán. Te pregunto, ¿le ponen las manos a los enfermos y ellos sanan? ¿O hacemos de la imposición de manos una doctrina cada vez que tenemos reunión o vamos a una casa para administrar? Pero no pasa nada. Y yo sé que esto va a ser una daga en el corazón de muchos líderes que ofician en la obra para el Señor tratando de que la obra crezca. Pero si nosotros no aprendemos a gastarnos para Él en adoración antes de salir a hablar de Él, vamos a estar siempre entregando obras muertas. Y pues puede que tú seas un gran orador y ahora con todas las facilidades que hay de preparar un mensaje, no es como hace 30 años o 20 años que había que sentarse a pedirle que nos dijera cómo era la cosa. Hoy en día es muy fácil. Tú le preguntas a la inteligencia artificial por un tema y te lo entrega armado. ¿Ya? Cada día la trampa va a ser mayor.
Entonces, si la vida con el Espíritu es tan importante, te dejo una inquietud, porque este tema va a ser largo, así como cuando el Señor me comenzó a hablar de lo que era la gracia, el misterio de la gracia que Pablo revela. Y mira esto, si es tan importante primero ministrarlo a Él, para después ministrar de Él, una de las cosas que va a cambiar inmensamente no solamente es la vida del líder, sino que un líder que venga enfogonado por el Espíritu Santo, él no va a llegar al púlpito a dos, tres cancioncitas o cuatro y luego 20 minutos para recoger la ofrenda y después una oración inicial pequeña y luego la palabra. O sea, la palabra se convierte en lo más importante de una reunión. Cuando lo más importante de una reunión es adorarlo a Él. Cuando hablamos de adorarlo a Él, te invito a que busques la mayoría de los ministerios que avanzan muchísimo y te vas a dar cuenta que la adoración al Espíritu Santo y al Señor Jesús dura 40 minutos, una hora. ¿Y por qué razón cuando hay conciertos de adoración y alabanza que se llenan esos lugares, cae una unción poderosa? Porque estamos sirviendo al dueño de la obra. Porque todos esos corazones están rendidos, quebrantados, cantando y adorando con sentimiento desde lo de adentro. Bueno, cuando la iglesia entienda que lo más importante de una reunión es adorarlo a Él primero, el tiempo que Él pida. Eso de que tenemos que tener un tiempito de 2 horas y media porque si no la gente se cansa, eso es falso. Es una mentira de Satanás. Cuando usted va a una administración evangélica, la gente primero hace línea 2 horas para entrar y después está adentro 4 horas y nadie se va. Llueva, truene y relampaguee. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu comienza a hacer es lo que todos hambriamos que pase. Pero pues esto se va a extender mucho más. Esta es la introducción al tema. No tengo afán. No sé cuánto tiempo me tome. Pero si tú tienes un corazón blandengue, no me escuches. Pero si tú quieres que tu conciencia se abra y tu intelecto no sea como los caballos que corren, que no pueden ver para los lados, entonces tú no tienes una mentalidad crítica para examinarte si llevas una vida del espíritu o una vida mezclada o no tienes ninguna. Y no es que yo lo haya alcanzado y sea perfecto, no. Todos los días. Y ahora que estoy retirado más. Cuando camino, cuando monto bicicleta, cuando montaba a caballo, cuando estoy atendiendo mis flores, mis plantas. Todo ese tiempo es solamente con Él. Cosas que no podía hacer antes, ahora puedo deleitarme en ellas. Pero por hoy se me terminó el tiempo. Pero seguiremos hablando de esto si es que de verdad tú deseas que el Espíritu Santo que vive dentro de ti te use no solamente con autoridad, sino con poder y señales visibles, porque todo lo que Él hace es visible. Ok, mis hermanos, que mi Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos esta autoridad y este poder de gloria, se manifieste en cada uno de nosotros. Amén y amén.